Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo, Víctor Berroya, nuestro Head of SEO en Wanatop, te explica cuáles son las últimas actualizaciones del algoritmo de Google y en qué consiste. Estate atento, que empezamos. ¿Qué son las actualizaciones de algoritmo de Google? Las actualizaciones de algoritmo o updates son básicamente las mejoras continuas que va produciendo el algoritmo en sí mismo y donde va aprendiendo. Al estar basado en Machine Learning, todo lo que le vayamos enseñando lo va asumiendo con el único fin de mejorar los resultados de búsqueda que muestre al final en las SERPs de Google. Se actualizan a diario, 1, 2, 3, hay pequeñas actualizaciones que se van haciendo y que no tienen una repercusión muy grande. Sin embargo, a lo largo del año sí que hay 3, 4, las que sean, que son de más calado, con lo cual las webs sí que lo notan allí. Hasta hace no mucho tiempo, Google nunca comunicaba esos updates, ni antes ni después, sino simplemente al final la comunidad SEO iba viendo que había movimientos en las SERPs, que había subidas, que había bajadas, y entonces ya ahí sí que se hablaba de que había habido un cambio de algoritmo. Desde hace un tiempo a esta parte, pues desde que entró Danny Sullivan a trabajar en Google, que es un SEO americano, que fue a finales de 2017, sí que Google está mejorando algo esta comunicación. Y de hecho en el último update lo avisó antes de que ocurriera, algo que nunca había pasado y que realmente fue bastante sorprendente. Ahora vamos a ver algunos de los updates más importantes que han existido. ¿Cuáles son los updates más conocidos? Los más conocidos son Panda, Penguin, básicamente esos dos, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer una diferenciación. Podemos diferenciar los cambios en los que el propio algoritmo cambia su manera de trabajar de las actualizaciones de algoritmo. En este primero que os hemos comentado, podríamos hablar de dos casos en concreto. Son Caffeine en 2010, donde se cambió por completo la manera en que Google empezó a indexar los resultados, y Hummingbird en 2013, donde Google le dio una vuelta de tuerca a cómo interpretar las búsquedas del usuario, donde se hacía mucho más hincapié en la semántica, en el knowledge graph y sobre todo en la intención de búsqueda del usuario. Cuando un usuario buscaba restaurante en Google, pues si lo está buscando con el móvil, pues le va a mostrar los restaurantes que hay abiertos más cerca de donde está él localizado y no un post donde se hable de restaurantes en la ciudad X. Luego ya sí que podemos ir hablando de otras actualizaciones de algoritmo ya mucho más conocidas. Google Panda se lanzó en 2011 y sobre todo se basaba en mejorar el tema del contenido, que no hubiera tanto thin content, ni contenido duplicado, contenido de valor. Vamos, lo que viene siendo mejorar el contenido. Desde hace un par de años, 2-3 años, Google ya lo incorporó al core de su algoritmo, con lo cual ya va metido dentro de algoritmo. Google Penguin salió un año más tarde que Panda, en 2012, y lo que perseguía era el tema de enlaces, popularidad. Con ello lo que se intentó es cortar de raíz todo el spam que había de muchísimos enlaces, granjas de enlaces, intercambios, etc. También en 2016 Google ya dijo que Penguin pasaba a estar en real time, con lo cual ya no había que esperar a una actualización gorda de Penguin, sino que automáticamente y de manera casi instantánea, cuando había mejoras o empeoramientos a través del perfil de enlaces, pues lo veríamos reflejado. Los últimos updates sí que ya tienen una denominación distinta. El año pasado se lanzó el mal llamado Medic Update. Digo mal llamado porque se le puso Medic cuando realmente afectó a cualquier sector y no solo al sector de la salud. Este algoritmo sí que afectó más, al menos en mi opinión, a tema de autoridad, popularidad en el nicho en el que trabajaba, más que a la calidad del contenido, etc. Los últimos algoritmos y actualizaciones que ha habido este último año, ya directamente no se les pone nombre, se le dice actualizaciones del core del algoritmo. Aprovechando eso, Google ahora mismo en agosto, por supuesto si sois SEO sabéis que en agosto siempre se actualiza el algoritmo para vacaciones, ha sacado un post donde hace hincapié en algunos de los temas que se deben revisar. Sí que es interesante repasar algunos de los puntos por ver en qué ellos están haciendo hincapié. Por un lado, confirman que a partir de ahora las actualizaciones las van confirmando de una manera, pues ya sea por Twitter o por su blog, con lo cual sí que nos van a avisar de cuando hay actualización. Y por otro, hacen muchísimo hincapié en el tema del contenido. Ellos nos comentan que hay una reevaluación continua del contenido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos hacen mucha fuerza y que tenemos que estar todo el rato optimizando ese contenido que le ofrecemos al usuario. Para ello,
nos hacen unas preguntas que tienen que ver con nuestro contenido para ver si realmente es un contenido de valor como lo que quieren que ofrezcamos. La primera son preguntas relacionadas con el contenido y la calidad. ¿Es un contenido original? ¿Es descriptivo? ¿Realmente es útil para el usuario? Ese tipo de cosas que realmente ya sabíamos, pero que vuelven a hacernos hincapié en ello. Segunda pregunta, preguntas de experiencia. ¿Es un texto confiable? ¿Realmente cuando lo lees te transmite seguridad? ¿Está escrito por un experto o al menos por alguien entendido en la materia? Son cosas que, bueno, habrá que ver luego hasta qué punto eso es un punto vital que puede funcionar, pero ahí nos lo dejan. Tercera pregunta, preguntas alrededor de la presentación. ¿Es un texto sin errores? ¿No tiene faltas de ortografía? ¿Hay muchos anuncios alrededor del texto que perturban la lectura? ¿En móvil se ve bien? Y por último, preguntas de comparativa. ¿Es un texto que aporta más valor que la competencia? Si lo comparamos con otros textos de la competencia, ¿son distintos? ¿Funcionan mejor? Bueno, pues ya os comentamos que son preguntas que es algo que tampoco es algo nuevo que nos aporte. Tampoco, obviamente, solo con esto vamos a posicionar. En este contenido no se habla nada de enlaces, por ejemplo. Personalmente creo que es algo que es necesario también, pero nunca viene mal saber este tipo de recomendaciones. Otros puntos importantes que aparecen en el blog. Si hemos tenido una caída en un update, la recuperación probablemente nos llegará en el siguiente update que sea, dentro de unos meses, cuando ocurra. Podemos tener unas pequeñas mejoras, pero probablemente esa subida o caída más grande vendrá en la siguiente actualización de algoritmo. Hay otro tema que comentan, que es un poco gracioso, a mi entender, que te dicen que si tú caes en un update, tu web puede que esté bien y perfecta, que simplemente los competidores son mejores. Es una manera un poco, no sé cómo definirlo, pero es una manera muy elegante de decir que tú eres peor que los competidores y te han pasado. Al final el resultado es el mismo, que tú tienes que mejorar la web para volver a aparecer, con lo cual, en fin, no cambia mucho el tema. Otro punto importante en el que hacen mucho hincapié es a revisar las guidelines de los quality raters, donde en esta guía, donde se analiza la calidad de contenidos, etcétera, se hace mucho hincapié en el tema del IT, que es el EAT, es experiencia, autoridad y confiabilidad, que a través de esto Google lo que intenta es que nuestra página, pues al usuario le ofrezca credibilidad, que sea útil y básicamente que le aporte valor, ¿no? Todo esto va con un listado de posts pues, de algunos SEOs anglosajones como Mary Haynes, donde nos explican en qué consiste. Este es un concepto que sobre todo está en Estados Unidos, pero que Google le está dando mucha importancia. ¿Cómo detecto que ha habido un update y ha afectado a mi web? Básicamente lo podemos hacer de dos formas. Por un lado, los datos que son los realmente importantes, que son los datos de Analytics, usuarios, sesiones, etcétera, y en Search Console, clics, impresiones, posición media, CTR. Ahí sí que vamos a ver los datos directos de nuestra web. Sin embargo, nos podemos apoyar de otras herramientas de visibilidad, como Sistrix, SEMrush, Ahrefs, para poder ver ahí si ha habido vaivenes de posiciones, de visibilidad, etc. Al igual que cualquier herramienta de traqueo de posiciones para poder ver si ha habido subidas o bajadas. Entonces, podemos hacer esa mezcla. Por un lado, los datos de tráfico, clics, impresiones, y por otro lado, visibilidad asociado a subidas, bajadas de keywords. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis comprendido un poco mejor cómo funciona una actualización de algoritmo y en qué consiste. Con esto espero que podáis obtener tips y mejoras para hacerlas en vuestras propias webs. Si tenéis algún comentario nos lo podéis dejar aquí en nuestro canal de YouTube. No os olvidéis de hacer like y sobre todo suscribiros a nuestro canal. Hasta luego.